Doy gracias a Dios por este día de vida que nos da. Alabo y glorifico el nombre del Señor. Y en esta mañana, hermano, del día sábado, quiero compartir un pasaje de la Biblia acá en 1 Corintios capítulo 3. Vamos a mirar qué es lo que nos habla Dios en este pasaje. Dice así en el nombre de Jesús: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro dice, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno reciba su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, queda claro aquí en este pasaje que el apóstol Pablo usa la palabra somos colaboradores de Dios. En el capítulo siguiente también habla Pablo que somos servidores, administradores de los misterios de Dios. Todo ministro, hermano, está claro en este pasaje que no tiene que atribuirse nada, absolutamente nada, o de decir gracias a mí, o yo hice esto, yo fundé tal cosa. Todo era el que planta, dice, es lo mismo, y el que riega, porque lo que somos colaboradores de Dios. ¿Y qué se entiende por ser un colaborador? Colaborador es, hermano, trabajar en la viña del Señor, en el Evangelio de Cristo, con la intención de que se expanda el mensaje de salvación. Todo hombre o mujer se va a salvar por la fe en Cristo Jesús. La salvación no es por obra, pero ya uno que está en el camino del Señor, la misma fe, el amor a Cristo los lleva a hacer obras buenas, y eso podríamos decir que va sumando a su favor, porque el texto en la palabra dice que todos vamos a pasar por el tribunal de Cristo para que reciba uno la recompensa conforme a su labor o lo que haya hecho con su cuerpo, sea bueno o sea malo. No es ahí un tribunal de juicio, no, es donde se define, podríamos decir que lo que va a ser recompensado, el trabajo que uno ha hecho aquí en la tierra, en la obra de Cristo. Y Él le va a recompensar en ese día a cada uno. Así que queremos servir al Señor en fidelidad, en verdad, lo mejor que podamos hacer para Él, como dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, dice con una limpia conciencia, y Él se esforzaba mucho. Hermano, es el apóstol que llenó, vamos a decir, muchos lugares del Evangelio de Cristo, y ha tenido colaboradores con él, hermanos fieles, otros lo dejaron solo, lo abandonaron, pero fue un hermano muy valiente, luchador, solo contra el mundo, contra todas estas potestades diabólicas, demonios, opositores, el poder de las tinieblas que se oponía a la verdad del Evangelio de Cristo hasta el día de hoy. Pero sin embargo él siguió adelante con el ánimo que el Señor le daba, como le dijo en una oportunidad Pablo: ten ánimo, así como has testificado de mí en Jerusalén, es necesario que testifiques también en Roma. Pero en este pasaje él aclara, no se pone yo soy el apóstol como en otros lados, sino que se pone, hermano,
como un simple servidor del Señor. Y eso es muy bueno, porque muchos ostentan tener un título. Últimamente ya parece como que no alcanzaría, dice superapóstol. Y bueno, a mí no me gusta eso, porque entonces, ¿dónde quedó Pablo? ¿Dónde quedó Juan y los demás apóstoles del Señor? Cuando uno dice que es un superapóstol, o super pastor, o super esto, super maestro, super aquello. No sirve nada de eso. El mayor título que nuestros hermanos primitivos, ministros de Dios, que hermanos trabajaban en la obra del Señor, se presentaban como siervos de Jesucristo. Muchos siervos del Señor, dando a conocer que eran comprados por la sangre de Jesucristo y no eran pertenencias de nadie sino al Señor. Y el Señor era su dueño, vamos a decir así, y es nuestro dueño el Señor, porque somos hijos de Él. Eh, a veces no se usa la palabra esclavo, pero venimos a ser esclavos de Cristo, voluntarios, pero vivimos en la libertad gloriosa, porque Cristo nos hizo libres, pero hablamos en el sentido que estamos sujetos a la voluntad de Dios o queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces en la iglesia de Corinto existían estas cosas, parece increíble, divisiones, pleitos, celos, llegaron a formar bandos, grupos que decían nosotros somos de Pablo, otros decían somos de Apolos, otros decían nosotros somos de Cefas, de Pedro. Bueno, simplemente el apóstol Pablo se presenta como uno de los fundadores, vamos a decir, porque él dice acá en la carta también, yo planté el versículo 6 y Apolo regó. Entonces, pero no se atribuye ni uno ni el otro el crecimiento. Dice el crecimiento lo da Dios. Todo depende de Dios. Nada es nuestro, no podemos gloriarnos de nada, no podemos decir nada como uno puede decir mi iglesia está en tal parte, mi iglesia. Bueno, es un error. Hablar así de esa manera es un error porque la iglesia es de Cristo. La iglesia está diseminada en todo el mundo y el dueño de la iglesia, el pastor de la iglesia es el Señor Jesucristo. Nosotros somos obra, hemos creído en Él, somos la obra de Dios y debemos tener cuidado porque el fundamento ya ha sido puesto y quizás otro viene y sigue edificando sobre este fundamento. Pero hay que mirar bien cómo uno sobreedifica, dice el apóstol Pablo. Esas son las recomendaciones del apóstol Pablo. Y mayormente que el que sobreedifica tiene que ser fiel a Dios, fiel a la palabra, fiel a la doctrina, fiel a las enseñanzas, porque no podemos cambiar nada. Todo lo que ellos han dicho lo repetimos nosotros, lo guardamos en nuestro corazón, hermano, y lo enseñamos y nos enseñamos a nosotros mismos también, porque de nada sirve enseñar a otro y nosotros no queremos adaptarnos a esa sana doctrina, encuadrarnos, hermano, dentro del plan de Dios. Y bueno, esa es la palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga en este día.